La gente asumía que era solo otro refugio olvidado de tramperos, pero cualquiera que durmiera adentro durante el invierno salía confundido, porque había algo extraño en esa cabaña. Algo que no encajaba con lo que debería ser una simple estructura de madera en medio de la nada. El piso crujía de manera irregular, como si hubiera espacios vacíos debajo, y en ciertas esquinas, incluso durante las noches más heladas, el aire se sentía menos cortante, casi tibio. Los cazadores locales que pasaban por ahí en los años 70 hablaban de eso entre ellos, pero nadie investigaba realmente, porque en Montana, especialmente en las tierras altas cerca de la frontera con Idaho, la gente aprende a no hacer demasiadas preguntas sobre lo que encuentra en el bosque. Esa tormenta no fue una nevada común. Fue un evento meteorológico que los registros estatales todavía señalan como uno de los más severos del siglo XX en el noroeste de Estados Unidos. Las temperaturas cayeron a casi 40 grados bajo cero. Los vientos alcanzaron velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Y la nieve se acumuló en capas tan densas que pueblos enteros quedaron incomunicados durante semanas. Fue en esas condiciones que un equipo de rescate del condado de Flathead encontró a una mujer viva dentro de esa cabaña. Una mujer que no debería haber sobrevivido. Su nombre era Helen Clavon, aunque en los documentos oficiales del rescate aparece también su apellido de casada, que varió con los años. Tenía entonces poco más de 40 años, y cuando los rescatistas entraron, ella estaba sentada en el suelo, envuelta en mantas, cerca de una pequeña estufa de leña que apenas funcionaba. Lo primero que les llamó la atención fue que la cabaña, a pesar de estar rodeada de nieve hasta las ventanas, mantenía una temperatura interior que no correspondía con la potencia de esa estufa. Y cuando uno de los hombres del equipo, un guardabosques llamado Thomas Briggs, revisó el piso con más cuidado, encontró una trampilla oculta bajo una alfombra raída. Debajo había una habitación pequeña, excavada directamente en la tierra, reforzada con tablones viejos y aislada con musgo seco, pieles de animales y capas compactadas de hojas. No era profunda, tal vez 1,5 metros, pero estaba diseñada con una precisión que solo puede venir de la necesidad urgente. Helen les explicó, con voz calmada pero cansada, que había pasado la mayor parte de los últimos 5 días ahí abajo, subiendo solo para alimentar el fuego y derretir nieve para beber. Ella no construyó esa habitación durante la tormenta, la había excavado meses antes, en otoño. Después de haber leído sobre técnicas de supervivencia utilizadas por pueblos indígenas de la región y por tramperos del siglo XIX, Helen sabía que el invierno en esa zona podía ser brutal. Y aunque la cabaña había sido suficiente en años anteriores, algo en el aire de ese otoño le hizo sentir que ese invierno sería diferente. Tal vez fue la migración temprana de los alces, o la manera en que los cuervos se comportaban, o simplemente una intuición que no podía ignorar. Cuando Briggs y su equipo la sacaron de ahí y la llevaron al hospital más cercano en Kalispell, los médicos quedaron sorprendidos. Aparte de deshidratación leve y algo de congelación superficial en los dedos de los pies, Helen estaba en condiciones notablemente buenas. Los reportes locales cubrieron la historia brevemente, pero en ese entonces, sin redes sociales ni ciclos de noticias de 24 horas. La historia se desvaneció rápido del interés público, pero la pregunta quedó flotando entre quienes conocían los detalles. ¿Cómo supo ella que esa tormenta vendría? ¿Y por qué nadie más en la zona tomó precauciones similares? Helen Clavon no era una ermitaña sin pasado ni razones. Era una mujer con educación universitaria. Había estudiado literatura en Seattle a finales de los años 50 y durante años trabajó como bibliotecaria en Spokane antes de mudarse a Montana en 1974. Después de un divorcio complicado que la dejó sin muchas ganas de estar cerca de la ciudad, compró esa cabaña, que en realidad era poco más que una choza reforzada por Casinata, a un viejo trampero que ya no podía mantenerla. Estaba aislada a casi 20 kilómetros del camino pavimentado más cercano, rodeada de pinos y con un arroyo pequeño que corría detrás durante el verano. La gente del pueblo más cercano, un lugar minúsculo llamado Trego, la conocía apenas. Bajaba cada 2 o 3 semanas para comprar provisiones, siempre educada pero distante, y no participaba en las reuniones comunitarias,
ni en las cenas de la iglesia. Algunos asumían que estaba huyendo de algo, otros pensaban que simplemente prefería la soledad. Ambas cosas probablemente eran ciertas, pero lo que sí sabían de ella era que leía mucho. Pedía libros por correo, especialmente sobre historia local, supervivencia en climas extremos, técnicas de construcción primitiva y relatos de exploradores del siglo XIX. En una entrevista breve que dio al periódico The Kalispell semanas después del rescate, Helen mencionó que había estudiado los diarios de invierno de los tramperos de la Hudson's Bay Company, que operaron en esa región durante el 1800, y que muchos de ellos mencionaban refugios subterráneos como método de supervivencia cuando las temperaturas caían demasiado. Esa información no era secreta ni misteriosa, estaba disponible en archivos históricos, pero casi nadie la usaba en la práctica moderna. Helen decidió aplicarla. La excavación le tomó casi 3 semanas. Trabajó sola, con una pala y un pico, removiendo la tierra dura del piso de la cabaña en una esquina trasera donde las vigas parecían más estables. Reforzó las paredes con madera que encontró en un granero abandonado a varios kilómetros, y aisló el espacio con todo lo que pudo reunir ampailes de venado que había curtido ella misma, musgo que recolectó del bosque e incluso periódicos viejos compactados entre las tablas. No había electricidad ni calefacción artificial ahí abajo, pero la tierra misma actuaba como aislante, manteniendo una temperatura constante varios grados por encima del exterior. Cuando la tormenta de febrero comenzó, Helen ya llevaba meses durmiendo ocasionalmente en ese espacio, probándolo, ajustándolo. Sabía exactamente cuánto tiempo podía pasar ahí sin sentir claustrofobia. Sabía cómo subir y bajar sin hacer ruido innecesario que pudiera atraer animales curiosos. La gente asumía que era solo otro refugio olvidado de cazadores, pero cualquiera que durmiera dentro durante el invierno salía, confundido. Estamos en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los estadounidenses estaban preocupados por los racionamientos, por las noticias del frente europeo, por el miedo constante que traía cada telegrama. Pero en las afueras de Bozeman, Montana, un hombre llamado Pliny Fisk estaba construyendo algo que sus vecinos simplemente no podían entender. No era un búnker, no era un granero reforzado, era una cabaña de madera común y corriente, pero envuelta completamente en una estructura metálica semicircular que parecía sacada de una base militar. Esas estructuras se llamaban Quonset huts, y la Marina de los Estados Unidos las diseñó para almacenamiento rápido y barato en zonas de guerra. Eran básicamente túneles de acero corrugado, fáciles de armar e imposibles de confundir con algo elegante. Y Pliny Fisk, un ingeniero civil de 43 años, decidió usar uno de esos armazones industriales para cubrir su propia casa. Sus vecinos pensaron que había perdido la cabeza. Algunos decían que estaba desperdiciando materiales en tiempos de guerra. Otros simplemente se burlaban en silencio. Pero Fisk no estaba experimentando por capricho. Había pasado años estudiando cómo se comporta el calor en climas extremos, cómo se pierde a través de las paredes, cómo el viento de Montana podía congelar una casa bien construida en horas. Y tenía una teoría que nadie más tomaba en serio, que si creabas una capa de aire atrapado entre dos estructuras, una dentro de la otra, podrías retener el calor de una manera que ninguna chimenea lograría por sí sola. No hablaba de aislamiento tradicional, hablaba de espacio vacío, de aire quieto, de algo tan simple que parecía demasiado obvio para funcionar. La construcción tomó meses. Primero levantó la cabaña de troncos, sólida y bien sellada. Luego instaló el Quonset a su alrededor, dejando unos 2 pies de separación entre ambas estructuras. No había contacto directo, solo ese espacio intermedio, ese colchón invisible de aire. La gente que pasaba por el camino veía esa cosa brillante y abombada y negaba con la cabeza. Parecía un error, parecía feo, parecía, honestamente, ridículo. Pero entonces llegó el invierno de 1942, uno de los más duros que Montana había visto. Las temperaturas cayeron a 20 grados bajo cero Fahrenheit. El viento arrancaba tejas y congelaba tuberías enterradas a metros de profundidad. Las familias quemaban leña día y noche solo para mantener sus casas apenas habitables. Y en medio de todo eso,
Pliny Fisk encendió una sola estufa de leña pequeña dentro de su cabaña, y se quedó dentro, tranquilo, sin suéteres extra, sin despertarse temblando a medianoche. Los primeros visitantes no podían creerlo. Entraban esperando sentir ese frío punzante, pero en cambio sentían calor suave y silencio, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Tocaban las paredes interiores, esperando encontrarlas congeladas. Estaban tibias. Medían la temperatura con sus propios termómetros porque no confiaban en lo que Fisk les decía, y los números eran imposibles de ignorar. Si historias como esta te importan, quédate hasta el final. Pero ¿cómo era posible que un simple espacio vacío hiciera lo que décadas de construcción tradicional no habían logrado? La respuesta no estaba en algún material secreto, estaba en la quietud. Pliny Fisk había entendido algo fundamental sobre cómo se mueve el calor. En una casa normal, el calor que produce se escapa constantemente a través de las paredes, especialmente cuando el viento golpea la estructura y acelera ese intercambio. Pero si podías crear una barrera donde el aire no se moviera, donde no hubiera corrientes que transportaran el calor, entonces ese calor quedaba atrapado. Y eso era exactamente lo que hacía el espacio entre la cabaña y el Quonset metálico. El aire no tenía a dónde ir. El metal curvado bloqueaba el viento por completo, y la cabaña interior estaba lo suficientemente separada como para que el aire intermedio permaneciera inmóvil, formando una capa aislante natural. Fisk empezó a tomar mediciones detalladas durante todo el invierno de 1943. No eran datos aproximados, eran registros diarios, anotados en cuadernos que todavía existen en los archivos de la Universidad Estatal de Montana. Cuando afuera hacía 5 grados Fahrenheit, adentro medía 60. Cuando la temperatura exterior bajaba a 10 grados bajo cero, el interior de la cabaña se mantenía en unos cómodos 50 grados Fahrenheit. Todo esto con un consumo de leña ridículamente bajo. La noticia de la cabaña en la burbuja se extendió lentamente, pero no fue un éxito inmediato. La idea era tan extraña, tan poco convencional, que la mayoría de los arquitectos y constructores de la época la ignoraron. Parecía demasiado simple para ser revolucionaria. Sin embargo, lo que Fisk había creado era, en esencia, uno de los primeros prototipos de una casa pasiva, décadas antes de que el concepto se popularizara. Estaba usando los principios de la física, no la fuerza bruta, para calentar su hogar. Con el tiempo, la estructura de Fisk se conoció localmente como la cabaña de botellas, evocando la idea de un barco dentro de una botella, un mundo contenido dentro de otro. Fisk vivió allí con su familia durante años, demostrando una y otra vez que su teoría funcionaba. La cabaña se convirtió en una especie de leyenda local, un testimonio de la innovación de un hombre que se atrevió a pensar diferente. Hoy en día, el concepto que Fisk demostró, el de crear una envolvente térmica con un espacio de aire intermedio, es un principio fundamental en la construcción de edificios de alta eficiencia energética en todo el mundo. Aunque la cabaña original ya no existe, la lección que nos dejó es más relevante que nunca. A veces, las soluciones más poderosas no vienen de la tecnología más avanzada, sino de entender la naturaleza y trabajar con ella no en su contra. Pliny Fisk no solo construyó una casa extraña en las afueras de Bozeman, construyó un futuro más cálido y sostenible, un tronco y una lámina de metal a la vez. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te gustan los relatos sobre ingenio y personajes que desafiaron lo establecido, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Nos vimos pronto.